Hola. Bueno, entonces vamos a ir admitiéndolos todos. Entonces, bueno, para la parte de bioética, bueno, el objetivo de hoy vamos a trabajar todo lo que corresponde a cómo se hace un diseño de un experimento con animalitos y qué significa eso de las 3R. Entonces, en la asignación de esta semana, que la idea es que la entreguen a tiempo para antes del martes de la otra semana, ustedes tienen la observación de un video. En el video ustedes van a ver que probablemente no les va a dejar ingresar por restricciones de edad. Entonces mi sugerencia es que lo vean con sus acudientes. No, que ¿No? va. ¿Qué, profe? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lo revisen con sus acudientes porque no les va a dejar, digamos, solos con su cuenta, no les va a dejar acceder al video. Profe, Y pero, cuéntame, pero es a que mi menos de, cuenta, cuéntame, ¿qué? pero es que mi cuenta es de 1900, yo no sé qué, entonces yo sí puedo entrar. O sea, no es necesario, ¿sí ve, profe? No puede Bueno, mentir. la idea es que en el video ustedes van a encontrar cómo se hace la experimentación para el desarrollo de vacunas contra el dengue. Entonces ellos utilizan monos, por eso es que de pronto hay una restricción de edad con el video. Pero el video no tiene así cosas terribles, sin embargo es importante si lo logran ver, que lo hagan con el video. Si no, entonces buscan información de cómo hacer ese tipo de investigación con monos en dengue, para la generación de vacunas del dengue. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las 3R y ustedes tenían una lectura asignada, espero que la hayan hecho. Entonces, en la lectura, la pregunta orientadora para el día de hoy es, ¿qué estrategias se están implementando para reducir la experimentación en animales? Que ustedes vieron en la lectura. O si no la leyeron, espero que en este momento lo estén haciendo. Entonces, ¿qué estrategias ustedes encontraron en la lectura para la experimentación en animales? Entonces espero a que participe alguien. Chun, chun, chun. Yo, profe. Cuéntame quién es yo. Cañón. Hey, Hazel. cuéntame. Listo. Pues en lo que leí en la lectura, profe, pues están, o sea, tratan de reducir la experimentación animal, ya que pues ¿cómo es que se llama? Han exportado tantas que ya sería como una explotación. Y pues están como que mostrando interés tanto para eso. Listo. Reducir explotación es lo único, digamos, lo que vi ahí. ¿Alguien más? De Yo, lo que profe, vieron. Listo, Nidia, cuéntame. no, pues yo esto, pues no es que lo leí, bueno, sí lo leí, pero también lo busqué en un documento lo busqué, ¿sí, profe? Cuéntame. Que decían que la experimentación animal no se podría hacer con ciertos animales porque podría ser la extinción de esos seres, o sea, de esa raza, ¿sí me entiende, profe? Entonces sería con ciertos animales, no con todos porque sería como la extinción de esa raza, ¿sí me entiende, profe? Ok, Diego, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie leyó la lectura? Así de mal vamos a empezar con bioética. ¿Quién? Listo, entonces para todos, recuerden que esto tiene básicamente cada sesión tiene una lectura orientadora y una pregunta orientadora. Entonces, todo lo que incluye participaciones está acá. Yo me doy cuenta que la gente no leyó las preguntas, no leyó la lectura y aparte de eso no ha entregado la actividad de la semana pasada. Entonces, me parece terrible. Se supone que ustedes habían entrado en una modalidad diferente y ya estamos en tercer periodo. No entiendo por qué en este momento hay gente que no sabe, digamos, en dónde está, Profe, no ha hecho las lecturas. Cuéntame. acabo de recordar que en estrategias un científico había sugerido usarlo de los modelos animales. ¿Cuáles modelos? O sea, decía que modelos animales que son como herramientas bioinformáticas. Listo. Entonces, es, tengan en cuenta que las lecturas orientadoras pues nos va a permitir desarrollar
nuestra sesión de clases. Si ustedes no la hacen, es como si no, pues, no estuvieran atentos a lo que yo estoy haciendo o diciendo. ¿Eso qué significa? Que me va a tocar ser más restrictiva con ustedes, porque si mi propio curso no hace las lecturas, ¿cuál es la información que entonces les estoy dejando a ustedes? ¿Que pueden entregar todo a destiempo? No me parece. Listo. Morales. Entonces, una estrategia importante en experimentación en animales es la bioinformática. A todas las personas que les llama la atención todo el aspecto de desarrollo de estrategias computacionales, este es uno de los ítems más importantes para la bioética y para la experimentación animal. El uso de herramientas bioinformáticas es lo que nos permite reemplazar esos animales que se están utilizando en la experimentación animal. Entonces, tengan esto en cuenta para que no tengamos problemas al final del periodo de que ustedes terminen perdiendo bioética por ciertos parámetros. Yo hace los 10 del comienzo de la sesión. Gracias. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para la experimentación animal? Entonces, todo el periodo pasado nosotros habíamos visto que hay una serie de preguntas y de estrategias que debemos tener en cuenta para poder experimentar. Dentro de esos tenemos la pregunta o el diseño de una pregunta, las hipótesis que nosotros generábamos de ellas, y sobre esto nosotros dábamos un valor predictivo. Entonces, ¿qué era una hipótesis? Para empezar a participar y para que no terminemos mal. ¿Alguien que me diga qué es una hipótesis? Una idea planteada. Gracias, Laura. Entonces, es una idea sobre algo que yo voy a hacer. ¿Quién me va a dar otro aporte? Como un concepto a futuro que no está comprobado al 100% todavía. Gracias. Entonces, la hipótesis necesita ser comprobada. Yo tengo una idea y esa idea yo la pongo en un experimento para ver si es verdadera o es falsa. Entonces, es importante porque dependiendo de la pregunta de investigación y esas hipótesis, es que yo diseño mi experimento. Y ahora, cuando vamos a hablar de animales, uno dice, bueno, ¿y qué debo tener en cuenta para ese experimento? Lo primero es que sea homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Alguien que me diga qué es homogéneo. Igual, profe, ¿no? O sea, como Listo. similar. Nidia dice similar o igual. Listo. Entonces, como yo voy a trabajar con reactivos biológicos, con ratones, estos animales tienen que ser similares o iguales a nivel somático, es decir, que tengan una edad similar, un tamaño similar, que sean o machos o hembras, que no sea una mezcolanza de animales de diferentes etapas de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo controlando esa homogeneidad es que puedo garantizar que yo valide o mienta o no, genere una desvalidación de la hipótesis. Segundo, a nivel genético, homogeneidad significa que esos organismos sean parecidos, o sea, vengan de una misma línea o de una misma raza, por así decirlo. Y cuando hablamos de homogeneidad sanitaria, nos referimos a que estos animales no presenten alguna enfermedad que de pronto pueda invalidar los resultados de mi experimento. ¿Ustedes por qué creen que es importante no invalidar, porque es importante tener este tipo de homogeneidad en los animales? ¿Cuál será la razón? Hacer varios intentos para saber cuál funciona o algo así, profe. Bueno, ese es un punto. ¿Alguien más? Profe, ¿me repites la pregunta? ¿Por qué creen que es importante que los ratones sean homogéneos entre ellos? O sea, en las tres diferentes cosas que les mencioné. ¿Por qué es importante? Pues porque ahí se dan cuenta si las vacunas o, bueno, los medicamentos que aplican hacia ellos pues van a funcionar tanto para los científicos como para los animales muy poco, pero es como si fueran unos grandes avances para poder satisfacer en toda la historia de la humanidad. Listo, entonces Hazel dice, pues porque nosotros cuando hacemos los experimentos tenemos que validar esa información y mirar si sirve o no sirve. Entonces, esa es la razón. Si nosotros tenemos una mezcla de diferentes ratones, de diferentes edades, pesos, etcétera, pues no podemos garantizar que la cantidad de sustancia que yo le dé, si le voy a dar una vacuna, sea la misma o le vaya a dar el mismo efecto al animal. Entonces, esa es la razón.
Segundo, nosotros vamos a tener en cuenta cómo le vamos a administrar al ratoncito la sustancia o al animal de experimentación. Puede ser por vía oral, puede ser por inyección subcutánea o intraperitoneal y puede ser por inhalación. Entonces, dependiendo de cómo le administramos al ratón, pues vamos a hacer una equivalencia a cómo lo administraríamos en los humanos. Por eso es que tenemos medicamentos que son inyectados o medicamentos que vienen en pastillas. También la cantidad de sustancia que le vamos a dar al animal, porque la cantidad de sustancia nos va a decir si va a poder de pronto tener la misma relación con el humano, es decir, si voy a darle tanta cantidad al ratón, puede haber un escalamiento a que haya esa misma dosis en un humano. Y la última cosa es el manejo del dolor, porque dependiendo de cómo tenemos a nuestros animales, si están sufriendo o les está doliendo algo, pues ellos no van a responder de la misma manera a los experimentos y pues eso va a generar una alta variabilidad. Tercero, todo lo que corresponde a condiciones de temperatura, ventilación, humedad y luz, hay que tenerlas en cuenta porque estos animales, como nosotros necesitamos unas condiciones mínimas para vivir y dependiendo de esas condiciones, pues nuestros animales van a estar en un estado óptimo para responder a nuestro experimento. ¿Qué es importante? Cuando hablamos de las 3 R's, estamos relacionando con varios parámetros y tenemos que tener en cuenta la cantidad de animales por tratamiento. Entonces, vamos a ver nuestro primer video, espero que estén todavía conmigo. La idea es que en este video vamos a observar qué significa eso de las 3 R's. Entonces, hago una pregunta para que lo tengan en cuenta. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Yo veo la diapositiva. La misma. También, profe. Ok, voy. Y ves la diapositiva. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Sí, por favor. Sí. Listo. Ya, profe. Ya. Why do we do animal experiments? We need Esperen, y lo pongo con subtítulos en español. scientific data to assess the effects, good or bad, of nutrients and other chemicals in our food, medicines, and other products. And with new products emerging all the time, the demand for data is only increasing. Most data come from laboratory testing. Sometimes trials are done on humans, and that includes testing on new medicines. In most cases, though, too risky. So we traditionally rely on animals. For various reasons, society and scientists are increasingly unhappy with animal testing. Most obviously, we don't want animals to suffer. And our society is becoming less willing to accept it. And experiments involving animals are expensive, so there are economic considerations too. But crucially, mice are simply not people. Organs on a chip, tissue cultures, and computer models can sometimes more closely mimic human biology. They can help us understand what happens inside our body to the things we eat. So, the good news is that new science and technology are making alternatives to animal testing not only viable, but in some cases even better. What are these alternatives? We call them the 3 R's. Replacement is about recreating the conditions inside a living being using cell technology or computer models instead of animal experiments. So in this way, along with observations from animal experiments, we can use data generated without animals too. Reduction means obtaining similar information from fewer animals or more information from the same. This can, for example, be achieved through improved study design and statistical analysis. The additional information can then be used to minimize the number of animals needed in experiments. Refinement is about relieving the pain or distress of test animals and improving their welfare. Laboratory conditions of animals are better now, but more can still be done. But can we do risk assessment without animal data? Well,
More complex effects are still difficult to predict from cell culture experiments, such as what happens to chemicals in our body after we eat them. And that's why in some areas, such as pesticides and food additive authorization, the law requires that we look at animal data. And a future without animal testing. With more scientific innovations, soon we may be able to ensure our food is safe with far fewer animals than today. Maybe one day we'll be able to do it with no animal testing at all. And wouldn't that just be great, guys? Come on. Listo, entonces, ¿cuáles son las 3 R's de las que habla ahí el video? Yo, profe, yo. Yo, profe. Dale, Morales. Listo, arranco Morales. con Eise, luego Morales y luego Manrique. Profe, este el reemplazo. Listo, ya, espere, Manrique. Entonces, reemplazo, ¿qué nos dice del reemplazo? No, Hazel, profe, yo soy Hazel. Es cañón, Listo. profe. Listo. Sí. Primero el reemplazo, profe. Solo dices Esto- eso, habla de eso, listo, perfecto. Dale. Cargar por J. Se basa en obtener a los animales para poder experimentarlos. ¿En Y qué? para poder experimentarlos o hacerlos el estudio que pues hacia el medicamento que van contra él. ¿Sí me hago entender, profe? Listo, Hazel, gracias. Alguien que me defina reemplazo. ¿Qué significa reemplazo? Dentro de los que no No están era reemplazar, profe. Espere, no no. era reemplazar. Joshua, primero, paro. De los que no están ahí, que voy a dejar en participación, ¿quién quiere complementar? ¿Qué es reemplazo? ¿Qué dijo Hazel? Yo, profe. Listo, Ivana, cuéntame. Ivana. El reemplazo no utilizar a los animales, sino utilizar los datos que ya tienen. Gracias, Para dejar de Ivana. usar a los animales. Excelente, gracias. Ahora sí, Morales, segundo tipo de... La reducción, profe, Listo, ¿qué es la reducción? que era cuando extraían la información de los animales. Por eso aparecían las ráticas con números binarios. Listo, información. Listo, vamos a ver una diferencia entre los dos. ¿Listo? Manrique, Luisa, cuéntanos, ¿cuál era la tercera R? Refinar. Listo, ¿y qué era? Mejorar los métodos empleados para el bienestar de los animales. Muy bien, gracias, Luisa. Entonces, bienestar animal. Listo. Entonces, con esto, ustedes van a tener que, vamos a hablar hoy de las 3 R's. Entonces, ya sabemos qué tipo, digamos, de experimentos vamos a tener en cuenta y cómo vamos a hacer como ese diagrama de esa experimentación que debemos controlar. Ahora, vamos a tener 2 tipos de cosas. Observemos la siguiente imagen. Entonces, en el experimento se dice 8 ratones se infectan con una bacteria patógena que se llama el Streptococcus hemolítico. Vamos a tener 2 tipos de controles o de animales de laboratorio en este experimento. El control no va a tener inyecciones de penicilina y el experimental que ustedes ven en verde va a tener inyecciones de penicilina. Alguien que no haya participado que me diga qué observan la imagen en el color azul y la imagen en color verde. Yo, profe. Listo, Nidia, cuéntame. ¿Qué observas en la imagen de color azul? Yo en el azul veo ratones araña. No, mentira, profe. En azul, o sea, es como que, es como que la enfermedad que está evolucionando, ¿sí me entiende? Y si no se tiene un control especial, pues se pueden morir o puede pasar algo Sí, más fatal. exacto. No son ratones araña, sino que están muertos. Listo. Y en el experimental en la verde, ¿qué ven? ¿Están muertos? Ah, bueno, lo sabía, profe. Y pues en la verde, pues ya tienen un mejor control, ya tienen un mejor avance y saben que con la inyección se pueden mejorar los ratones. Listo, gracias, Nidia. Listo, Sí, acá en el profe, chat ahí es donde dice esperen. resultado. Abajo de Listo. los ratones dice que los 4 están muertos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que cuando hablamos de experimentación, pues vamos a tener 2 grupos, o usualmente o más. Siempre vamos a tener un grupo control que es el que no va a recibir ningún tratamiento, por eso es que Nidia decía los ratones arañas, o los ratones muertos. Y vamos a tener un grupo experimental que son los ratones que reciben las inyecciones de penicilina. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Que la conclusión o nuestro resultado, bueno, observamos que los 4 animales mueren en la azul y en la verde que los 4 sobreviven. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que la penicilina pues tiene una propiedad antibiótica porque mata las bacterias que yo le inyecté al animal.
Entonces, siempre en los experimentos o en los diseños experimentales vamos a tener que, dependiendo de la sustancia que vayamos a incorporar, pues el animal va a tener alguna reacción. ¿Qué queremos evitar? Que el animal muera, porque esto va en contra de eso que hablamos de las 3 R's. Entonces, en esta otra imagen, en esta otra caricatura, ustedes ven a unos ratones hablando. Hay unos que están como comportándose como loquitos, hay otros que están hablando entre ellos y se dicen, bueno, nosotros somos el grupo control. ¿Qué significa esto? Nosotros en uno de los grupos vamos a ver esa reacción o ese efecto de la sustancia sobre el animal. Y eso es lo que nosotros queremos definir cuando hacemos el experimento. Entonces, cuando nosotros decimos dosis, cuando decimos controles, estamos hablando de las poblaciones de animales que vamos a utilizar para nuestro experimento. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que pues como nosotros hablamos de evitar el sufrimiento ante todo de los animales, pues tenemos que hacer un rango de puntuación de esa severidad o de ese efecto que va a tener sobre los animales. Entonces, todos los procedimientos, cuando hablamos de experimentación en animales, pues vamos a tener que evaluar el dolor, el estrés, el movimiento, la anestesia en el animal, antes y después de que se le hace un procedimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese rango de puntuación, nosotros asignamos y decimos, ah, bueno, este experimento no es tan terrible para el animal o este experimento es muy terrible, tenemos que entrar a discutir cómo haríamos para que el animal se sintiera de una manera mejor y que no tuviera, por ejemplo, un aumento del dolor marcado o un nivel de estrés muy fuerte. Entonces, de aquí nosotros tenemos nuestras 3 R's, el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Vamos a ver que en la actualidad ahora existen las 6 R's, donde nosotros incluimos todo lo que corresponde no solo al bienestar animal, sino a todo lo que corresponde al valor científico. Entonces nosotros el periodo pasado hablábamos, alguien está escribiendo en el chat, ¿solo usan ratones blancos? No, hay otras líneas de ratoncitos que son negritos. Entonces, los ratones blancos son los ICR, son la línea ICR, que es la más empleada en los bioterios. Pero hay también otros tipos de ratones que vienen como en otras razas, que también hay ratones negros, por ejemplo. Ahorita se los muestro si quieren. Sino que yo les pongo los ratones blancos porque me parecen los más lindos. Entonces, en el valor científico nosotros relacionamos todo lo que un científico debe hacer para que su experimento salga bien. Entonces, todo lo que corresponde a registrar el experimento o reportar todo lo que corresponde al método experimental es importante para tener en cuenta que no vamos a tener problemas éticos en nuestra investigación con animales. ¿Y de dónde viene esto? Viene de la experimentación humana. Cuando se hace la declaración de Helsinki, se establece en el artículo 35 y 36 que debemos, en una base de datos, dar la información de lo que vamos a hacer en el experimento. Eso también pasa para los animales. Aquí hay una página de internet que ustedes pueden acceder si quieren más adelante, donde ustedes pueden ver que se deben registrar los experimentos. ¿Cuál es el fin? El hecho es que si usted registra un experimento y cuando entran en evaluación, pues ustedes pueden lograr mejorar alguno de estos parámetros de pronto en la reducción de animales que se emplean en relación con ese método experimental que se va a hacer. Esa es la razón. Entonces, No, ahora entrando a discutir las 3 R's. Las 3 R's nacen en el año 1959 por 2 autores que son Russell y Borch. Ellos escriben un libro, un comunicado, donde ellos entran a discutir que es necesario para el bienestar animal hablar de estas 3 estructuras de las 3 R's. Voy a empezar con la reducción. Entonces, ay, Chávez se salió y volvió a entrar. Bueno, en la reducción nosotros vamos a hablar que vamos a disminuir esa cantidad de animales empleados bajo diferentes parámetros. El primero es el uso y el diseño experimental adecuado. Si yo hago un diseño experimental bueno, es decir, si yo sé que mis ratones van a tener un efecto directo sobre la sustancia, pues yo no tengo que estar repitiendo el experimento varias veces. Eso significa reducir, es decir, que si yo voy a pasar de utilizar 200 animales a solo utilizar 100, si diseño bien un experimento. Segundo, la publicación de los resultados, sea en presencialidad o en ponencias. Entonces, ya te respondo, Diego, gracias. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo publico la información de los diferentes resultados
en relación a mis experimentos, pues otra persona puede revisarlos y no debería repetir ese mismo experimento porque ya alguien lo hizo. Eso implica que todo lo que corresponde a nuevos experimentos pues se pueden generar y no se estarían repitiendo experimentos sobre experimentos. Entonces acá Diego nos pregunta en el chat, una pregunta, ¿en este momento están haciendo experimentos en animales para la cura del coronavirus? Sí, señor. Entonces vamos a ver que hay vacunas que ya de hecho van a entrar en fase experimental con humanos. Entonces ya pasaron toda la fase experimental en animales, que es lo que le llamamos fase preclínica, y ya arrancaron la fase experimental con humanos, que es lo que le llamamos la fase clínica. Entonces, dependiendo, ahorita si quieren busco, dependiendo de la vacuna, hay unas que ya están en fase clínica y hay otras que todavía siguen en fase preclínica. Entonces, todo lo que corresponde a uso de animales es fase preclínica. ¿Y qué buscamos? Mirar si hay efectos secundarios, mirar si de pronto la vacuna a largo plazo puede tener algún efecto sobre, por ejemplo, una persona que está embarazada, sobre algún anciano. Esa es la idea. Entonces, cuando ya entramos sí, la de Oxford ya está en fase clínica, sí, señor. Entonces, ya les cuento un poco más sobre la vacuna de coronavirus. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que dependiendo de esa publicación de los resultados, yo puedo reducir la cantidad de animales que utilizo. Y segundo, la imagen. Es decir, si yo voy a evaluar, por ejemplo, que el crecimiento de un tumor en un animal, y digamos, en cada paso yo tendría que hacer un sacrificio del animal para entrar a extraer el tumor y evaluar diferentes parámetros de él, pues a partir de imágenes, de escaneos o de uso de diferentes tecnologías de procesamiento de imagen, yo puedo obtener las imágenes de los tamaños de los tumores o diferentes marcadores dentro de los tumores sin necesidad de sacrificar el animal, lo que significa que yo puedo mantener esos animales por un tiempo, digamos, en el que el tumor posiblemente crezca, sin necesidad de tener que utilizar más animales para sacrificar y poder evaluar ese parámetro de, digamos, de tamaño de crecimiento del tumor, por ejemplo. Entonces, en la reducción nos queremos garantizar que la cantidad de animales que utilizamos es la óptima para tener resultados estadísticos, pero que no es tan alta para poder hablar de que estamos aumentando la cantidad de animales porque el experimento falló. Segundo tipo de consideración que vamos a tener, el refinamiento. Cuando hablamos de refinamiento, estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los animales. Refinar significa como ir afinando, ir organizando de una manera adecuada para que el animal no tenga ni dolor ni sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que el dolor y el sufrimiento pueden entrar a jugarnos una mala pasada cuando hablamos de control de variables. Si nosotros no manejamos el dolor del animal, pues el animal si siente dolor no te va a dar una respuesta según el experimento que quieras evaluar. Entonces, por ejemplo, si tú estás evaluando sustancias de tipo antidepresivo y el animal está sintiendo dolor, pues lo que tú veas del animal no va a corresponder a un resultado del medicamento que le diste, sino porque el animal está sintiendo dolor. Entonces, es algo importante que se debe controlar. ¿Cómo se controla? Entonces, hay unas cosas importantes que vamos a ver la otra semana, que es en relación a las normativas del tamaño de jaula, de la cantidad de alimento que se le debe dar al animal, del agua, de la luz, de las condiciones mínimas para vivir del animal. ¿Qué es importante? Se ha encontrado que estos animales es mejor que no estén solos, que estén acompañados, son animales sociales. ¿Eso qué significa? Que en una cajita, bueno, o en una jaula, podemos poner más de un animal y el animal no se va a sentir abandonado, él es social. Otra cosa que puede ocurrir es que en el sentido de los ratones, ellos son territoriales, los machos. Entonces, ellos definen jerarquías. Entonces, va a haber un macho alfa, un macho beta. Entonces, ellos van a definir dominancia en su grupo. Eso es importante porque si son sociales, ellos van a tener sus normas establecidas en su jaula. Segunda cosa, cuando hablamos de material de cama, pues estos ratoncitos usualmente se van a esconder entre el aserrín. Es importante mantener ese aserrín limpio, no lleno digamos, de la materia fecal de estos animales porque se pueden enfermar. También se ha encontrado que ponerles juguetes a los animales da una mayor facilidad de manejo y de que ellos no se estresen, pues esto tiene una consecuencia a la hora de dar resultados estadísticos. Entonces, este es uno, el cuidado del animal garantizando que él esté en unas condiciones óptimas de crecimiento en su jaulita. Y segundo,
El otro aspecto es el cuidado que le va a dar el experimentador. Si una persona no sabe manejar estos animales, pues va a generarles dolor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar los animales, y es algo que nosotros veíamos el periodo pasado, que también en los humanos, si una persona no sabe aplicar una inyección, pues puede generarle dolor a la otra persona. Entonces, lo mismo se aplica para los animales. Otro aspecto en relación, y por eso es que el refinamiento se nos va a tener una similaridad con la reducción, va a estar muy vinculado de la mano, va a ser nuevamente el procesamiento de imágenes. Todo lo que corresponde a mejorar a cómo yo tomo esos datos, esa información que tengo del animal, pues va a permitir que no tenga que utilizar tantos y que la calidad de los datos a nivel estadístico sean buenos. ¿Eso qué significa? Que yo pueda obtener imágenes de rayos X, de ultrasonido, etcétera, que me permitan saber algo del animal. Esto está muy de la mano a las técnicas no invasivas para los diferentes experimentos. Eso significa que yo no tengo que estar sacrificando animales en cada punto, sino que sencillamente a partir de toma de sangre, a partir de imágenes, puedo tomar los datos. Y otra cosa muy importante, dependiendo de lo que les digo de la severidad, pues es importante reducir el dolor en ese animal. Entonces voy a parar acá y vuelvo nuevamente a la sesión, que ya se va a acabar el tiempo. Ay, esperen que tengo dos preguntas. Listo. ¿Cómo así si los ratones son del agua? No te entendí, Dana. Dana. Bueno, entonces vuelvo a activar y sí, los ratones vamos a encontrar que van a tener que, si ellos están en condiciones, o sea, no asépticas, no te sirve, escríbeme en la pregunta y ya doy, como así son del agua, escribe en la pregunta y yo la respondo. Pero para responder la pregunta de Laura, entonces, sí, nosotros lo que estamos haciendo con el refinamiento es garantizar de que el animal no desarrolle infecciones, por ejemplo, cuando dejamos crecer, por ejemplo, no limpiamos esa zona donde ellos están viviendo. Entonces, todas esas bacterias que están en las heces pueden afectar al animal y puede generar una infección. Espero la respuesta de Dana y vamos a, y doy paso a nuestra parte de... Profe, Cuéntame. pero si el animal no está enfermo, ¿cómo lo curan? Para hacer la prueba de la vacuna. Bueno, entonces vamos a encontrar en los animales que vamos a tener varios tipos de líneas de ratones. Entonces, los ratones van a tener naturalmente sus bacterias y es normal. Entonces, sobre ello se trabaja. O sea, desde que no tenga una infección activa de una bacteria, uno puede trabajar con el animal. O sea, estos animales son sanos. Lo que se hace es que uno les inocula el virus, y es lo que ustedes van a ver con el ejemplo de la vacuna del dengue. Se les inocula el virus y se mira el proceso de la generación de la enfermedad y luego sí se les administra la sustancia que yo quiero mirar como vacuna. Entonces los animales normalmente están sanos, luego se infectan y luego sí se evalúa en ellos la enfermedad. Si hay presencia de enfermedad o no hubo presencia de enfermedad. O si la enfermedad fue tan grave que les generó la muerte. También puede pasar. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, ahorita corto y vuelvo a activar. Listo. Entonces, vamos a esperar que ingresen la mayoría. Listo. Entonces, preguntas hasta aquí en relación a cómo se hace este proceso, digamos, de experimentación en animales. Señora. Listo. Entonces, estoy buscando lo que me preguntaba López en relación a cómo va ese proceso de desarrollo de la vacuna. Entonces, vamos a buscar esa información. Empecé con esa pregunta. Me extraña, profe. Entonces, vamos a ver en qué fase va cada una. Sí, eso es importante. Ay, ¿quién más entró? ¿Ya están todos ahí? No, creo que falta alguien. 10 personas en el chat, no hay nadie acá. Listo. Entonces, esperé vacuna en contra del COVID. Entonces,
La mayoría está, bueno, esta es una que nos sirve para explicar esto. Profe, no veo las diapositivas. Ya, tranquilo, ya voy. Es que estoy buscando lo que me preguntaban de en qué fase va cada vacuna. Entonces estoy buscando esa información para decirles. Pero entonces, cuando hablamos de todo este tipo de experimentación, estamos en preclínico, ¿listo? Miren, cuando hablamos de todo lo que... bueno, no les he compartido pantalla, lo siento. Entonces, cuando hablamos de todo lo que corresponde a... Gracias. Listo, gracias, Dana, por la pregunta. Entonces, ya te la respondo. Entonces, vamos a tener que, dependiendo de cómo se vaya a construir la vacuna, tenemos que tener en cuenta esos anticuerpos que se pudieron haber generado en el proceso, digamos, de la enfermedad. Con esos anticuerpos es que se definen los candidatos para el desarrollo de la vacuna. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que nos van a servir de pronto para ir en contra de algún blanco en específico del virus? Y arrancamos en fase preclínica, que es donde hacemos todo el trabajo en animales. Cuando pasamos a estudio clínico, estamos trabajando en humanos y luego ahí sí comenzamos a escalar en la parte, digamos, de comercialización y distribución del medicamento. Entonces, en este momento tengo entendido que hay una que es la China, que ya va a entrar en fase clínica en Brasil, con humanos en Brasil. Esa es una que leí ayer, que estaba ya en fase clínica. Entonces voy a buscar otra, a ver si ya hay una acá. Bueno, entonces en la fase clínica, ¿qué se quiere? Entonces se hacen tres subfases, donde en cada una se evalúa la seguridad y la eficacia de esa vacuna en personas, en pacientes. ¿Qué es lo primero? En la primera fase se estudia en personas sanas. En la segunda se aumenta la cantidad de personas y en la tercera se aumenta la cantidad de personas y que las personas hayan estado enfermas del COVID. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo primero empecemos con personas sanas para evaluar si de pronto lo que ocurrió en nuestros modelos animales no pasa igual en personas que no tienen, digamos, ninguna condición de enfermedad. Ahí se establece si hay similaridad entre la respuesta que hubo en animales a la respuesta que hubo en personas. Luego sí miramos en personas enfermas para evaluar si hay una eficacia de esa vacuna en contra de la enfermedad que se está generando. Y luego sí se distribuye. Entonces, en este sentido, la idea es que van a ver, para el caso de la vacuna que se está desarrollando para el dengue, que se utiliza otro modelo, que es el modelo del macaco. Es decir, no vamos a utilizar ratones, sino que vamos a utilizar monos. Sin embargo, para el desarrollo de cada vacuna se utilizan al menos 2 especies animales para confirmar que lo que ocurre en una también ocurre en la otra. Entonces, según la pregunta que me hace Dana, vamos a encontrar que sí, naturalmente los ratones van a tener diferentes, digamos, enfermedades que se pueden transmitir al humano. Usualmente están asociados con bacterias patogénicas que se encuentran en las heces y esas son las que probablemente nos pueden afectar a nosotros. Sin embargo, si nosotros garantizamos un óptimo crecimiento de los animales en unas condiciones buenas, no van a presentar enfermedades y probablemente no van a pasar para nosotros. Lo segundo, las medidas que se deben tener en cuenta para trabajar con estos animales, el uso de guantes, el uso de tapabocas, el uso de gorro, porque dependiendo de los tipos de experimentos que hagamos, pues vamos a tener unas reglas de cómo se deben hacer y de qué adecuamientos debemos tener nosotros para poderlos hacer. Listo. Entonces vamos a encontrar otra cosa. El último paso que les voy a hablar hoy es el reemplazo. Entonces, en el reemplazo, ¿qué queremos hacer? Pues tratar de eliminar el uso completo de los animales para lograr implementar otro tipo de modelos. Entonces, dentro de la lectura que ustedes tenían asignada, y espero que la hagan, y que no vuelva a pasarlo el día de hoy, la idea es que se está tratando de utilizar programas o capacidad computacional para tomar datos
que nosotros podemos, que vienen de modelos matemáticos, para poder hablar, o, bueno, poder relacionarlo con alguna enfermedad o con algún marcador específico de una enfermedad. De esta manera, sin necesidad del uso de animales, sino solo con los datos que ya encontramos en las bases de datos públicas, podemos hacer un trabajo de búsqueda de información y de hacer relaciones de esas hipótesis y de poner a prueba nuestras hipótesis a nivel matemático. ¿Ustedes qué desventajas creen que podría tener un modelo matemático en comparación con un modelo de tener un ratoncito o de tener un animal de laboratorio? ¿Qué desventajas podríamos encontrar? ¿Cómo, profe? ¿Qué desventajas crees que puede tener solo utilizar modelos matemáticos en cambio de utilizar, por ejemplo, un ratoncito? ¿Qué desventajas tendríamos? No sabemos si funciona o no. Una, no podemos garantizar que haya una relación directa entre ese modelo y el resultado. Sí, otra, ¿qué otra cosa creen que puede pasar? Pues que digamos que no se sabría con exactitud si, digamos, si prueban una vacuna, si esta hará efectos secundarios o no. Muchísimas gracias, Juan. Exacto. Una de las cosas que nosotros no podemos evidenciar claramente cuando hablamos de modelos computacionales es los efectos secundarios. Es decir, si nosotros no tenemos el animal y le aplicamos la sustancia, ver el efecto directo en el animal, no lo podemos ver en un modelo matemático. Solo podemos predecir ciertos comportamientos y es válido y valioso, pero hay cosas que no podemos ver. Una de esas es los efectos secundarios. Muchísimas gracias, Juan. Otra cosa importante que se ha encontrado y que ustedes la clase pasada estaban discutiendo de que deberíamos utilizar humanos, deberíamos utilizar animales muertos, pues imagínense que sí pasa. Una de las cosas que se ha intentado, que tiene un problema, un dilema bioético fuerte, que tiene un problema bioético fuerte, es el uso de humanos. Sí se han hecho experimentación en humanos para evitar el uso de animales, pero solo, digamos, tiene el problema bioético que nosotros discutíamos en el segundo periodo. Pero para hablar de reemplazo, nos vamos a enfocar en dos cosas que ustedes mencionaron la clase pasada. Uno de ustedes mencionó el uso de animales muertos. Sí, señor, sí se utilizan animales muertos. A eso les llamamos los órganos aislados. Y segundo, el uso de otro tipo de animales como las moscas de la fruta y los gusanos. También habíamos visto y Cristian nos había hablado del caso de los peces. Entonces, lo primero es los modelos in vitro. Entonces, para evitar el uso de animales, lo que hacemos es que a partir de crecimiento de líneas celulares específicas para lo que vayamos a hacer, por ejemplo, si queremos hacer una evaluación de enfermedad del Alzheimer, pues crecemos diferentes tipos de células a nivel cerebral y evaluamos sobre ellas lo que queremos hacer con nuestra sustancia. ¿Qué ventajas ofrece? Pues que ya no vamos a utilizar el animal completo, no vamos a tener que inyectar a un animal completo. Toda la infraestructura que requiere un animal vivo es mayor en comparación que una in vitro. Aunque los modelos in vitro pues son complejos porque las células también se pueden contaminar, las células también se pueden morir, pero tienen un manejo diferente. Ofrecen la ventaja de que ya no necesito un animal completo para poder ver alguna evidencia de alguna sustancia, sino que con los pocitos que nosotros tenemos, que es lo que muestra acá esta imagen, podemos hacer análisis del tipo de efecto que puede tener una sustancia. Entonces, este tiene la misma desventaja que plantea Juan. Cuando nosotros hablamos de efectos adversos, efectos secundarios, pues no los vamos a ver tan claro en las células. Solo podríamos ver si viven o mueren, pero hay varios parámetros, por ejemplo, en el animal íntegro que podemos describir en ella. Entonces, otra cosa importante que ustedes, que podíamos ver, era el uso de otros animales que no son los clásicos de laboratorio. Por ejemplo, los micos, los perros, los conejos y los ratones son los animales clásicos de laboratorio. También se utilizan las moscas. Las moscas de las frutas se ha encontrado que tienen una similaridad con nosotros muy fuerte en relación a todo lo que corresponde modificaciones del desarrollo, expresión génica de algunos marcadores moleculares
y a nivel comportamental. Entonces, el uso de mosca de la fruta también puede ser una alternativa para el uso de animales que ellos les llaman animales superiores, como la rata, el ratón, el perro y el conejo. Entonces, esta es otra opción que se puede utilizar. Y otra cosa que ustedes mencionaban la clase pasada. Entonces, lo que Dana nos mencionaba de animales muertos se les llaman métodos de baño de órgano aislado. Entonces, lo que yo les comentaba, para entrar un poco en mayor detalle, es que sencillamente uno tenía el animal, le extraía el órgano que quería evaluar y sobre el órgano directamente es que tú entrabas a evaluar el uso de la sustancia. Entonces, nosotros vamos a encontrar que para resumir esta información, vamos a tener 3 tipos de cosas que podríamos emplear. ¿Para qué? Para el reemplazo. Entonces, tenemos los modelos in vitro. Ese es el primer parámetro que podemos hacer para evitar utilizar animales. El segundo, que es lo que corresponde a toda la información que yo tenga en internet sobre alguna enfermedad, yo la puedo procesar y sobre esos datos que tengo, hacer simulaciones sin necesidad de utilizar un ratón. Esto que permite que yo pueda hacer predicciones. Sin embargo, pues tiene sus propias restricciones. Y la tercera, el uso de personas voluntarias, pero ustedes saben que esto tiene una implicación a nivel bioético. Entonces, con esto doy por finalizada la sesión de hoy. Entonces les muestro de una vez lo que vamos a tener de actividad para esta semana, que espero que la tengan en cuenta, que el plazo máximo es hasta el martes, para que no pase lo de esta semana. Entonces, el último plazo para la actividad de la semana 1 va a ser hasta este viernes, y espero que lo tengan en cuenta para que no comiencen a atrasarse en estas 2 asignaturas. Entonces, tengan en cuenta para esta actividad, ¿qué vamos a hacer? Realizan la lectura. Sobre esta lectura, ¿pueden ver la imagen que les estoy poniendo? Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sobre esta lectura, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces van a completar la ficha de lectura, ustedes ya saben cómo manejar la ficha de lectura y el concepto importante visto en clase. Este video, lo que yo les decía en el inicio de la clase, es que ustedes van a tener de pronto alguna dificultad en acceder a este video porque tiene restricciones de edad. En realidad no muestra imágenes tan fuertes, pero si hacen restricción de edad siempre es por algo. Entonces, ¿qué es importante? Si ustedes no lo pueden ver acompañados, mi recomendación, entonces, es que investiguen sobre el uso de macacos o de monos en vacunas para el dengue. Entonces, las personas que no puedan ver el video o que no tengan alguna problema para ver el video, pues pueden verlo y sobre este van a responder estas preguntas, que es explicar las 3 R's para este caso, porque en el video les hablan un poco de las 3 R's y de cómo se manejan. ¿Cuál es su opinión sobre el video? Es decir, me dicen los aspectos positivos y negativos de ese video. Y si no pueden ver el video, ¿qué van a hacer? Van a investigar sobre, o sea, buscan en literatura donde se expliquen experimentos para dengue con micos y de cómo se hace el proceso de las 3 R's en esos experimentos. Ustedes ven que lo que les mostré el día de hoy del reemplazo, el refinamiento y la reducción, pues evalúan esas 3 condiciones para experimentos de vacunas en dengue. Y lo último que sí todos lo deben hacer, vean o no vean el video, es investigar en internet sobre los monos empleados en experimentación y realizar una infografía. Ya saben, pueden hacerla a mano, pueden hacerla en internet, no hay problema. Donde explican la importancia del uso de estos, donde incluyen el nombre científico, la similaridad con humanos, el ciclo de vida, las condiciones mínimas para vivir en relación al agua, la alimentación, y explican para qué se utilizan estos animales en la actualidad. Van a encontrar que cada modelo animal tiene una particularidad y se utiliza para unas cosas en comparación con otras. Entonces tengan esto en cuenta para la entrega de la actividad de la semana 2. Plazo máximo. El hecho de que yo les deje los 8 días no significa que el martes a las 10 de la noche estén enviando actividades. Eso ya son actividades por fuera de tiempo, ténganlo en cuenta.
Tengan en cuenta que si se les da un tiempo prudente de 8 días para hacer la actividad, no es que la dejen al final para hacerla, sino que la vayan haciendo conforme a la presencia de la actividad, a la presencia en la clase sincrónica, y que con esto les sirva para hacer su actividad. Entonces, no empecemos mal, porque ya estoy viendo a varios que ya están soltando el acelerador en el tercer periodo. Luego no se sorprendan que quizás no volvamos a presencialidad y que sigamos así en virtualidad y no sepamos qué va a pasar. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta en relación a esta sesión? Profe, No, tenemos que profe, ver- ninguna. Cuéntame. Ninguna, profe. profe, tenemos que averiguar sobre la sopa de macaco. Pero no, la sopa de macaco, no hay necesidad. O sea, lo importante es que ustedes van a ver en el video el uso de estos monos, específicamente una especie de mono, para la inoculación con el virus del dengue, que son estos monos que ustedes ven acá. Entonces, la idea es que averigüen por qué son tan importantes, digamos, este modelo en particular, o por qué, digamos, no hacemos lo mismo en ratoncitos. Ustedes van a encontrar que mínimo se debe utilizar en 2 especies animales. Y este laboratorio de monos, de hecho, el video comienza con personas teniendo una protesta en la entrada de la facilidad de experimentación. Entonces, aquí hay una cosa que nosotros vamos a ver a lo largo de este segundo periodo, que es ese problema que vamos a entrar con la experimentación animal. ¿Listo? Entonces, chicos, un placer, por favor, juiciosos, chicos, porque no quiero que empecemos a fallar en las clases y a fallar en las entregas. Ustedes saben ya cómo se está manejando esto, ya no es la primera vez que hacemos estas sesiones así. Ustedes ya digamos, en teoría, ya duramos más de 4 meses encerrados, ya nos tenemos que adaptar a lo que se viene. Tengan en cuenta que todavía no se ha establecido nada en relación a la presencialidad aún, y que en este momento pues difícilmente vayamos a volver a presencialidad por el hecho de que estamos cada uno encerrado en su casita. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta para que no tengan problemas después y luego estén estresados haciendo trabajos a última hora, haciendo nivelaciones. Entonces, cumplan con los tiempos de esa tablita que yo les di. De por cada hora que ustedes tenían sincrónica, ustedes van a tener unas horas que tienen que estar trabajando en química y en bioética. Cumplan con eso, porque de eso es la importancia de que ustedes sean exitosos para este 10º, ¿listo? Entonces les mando un abrazo y por favor, juiciosos, chicos. Los veo muy desjuiciados. Igual, profe, Sí, chao. señora, igual. Entonces los baseo y saludos. Chao, Laura. Listo. Recuerden, chicos, recuerden también que para lo del meme, por favor, entonces pueden utilizar uno que hayan encontrado en Meme Generator, o pueden crear uno. ¿Cuál es la idea? Si yo veo que todos utilizan el mismo, entonces les bajo puntos porque no están innovando en nada. La idea es que ustedes mismos lo hagan. Si no lo pueden hacer, hay varios que pueden utilizar, pero que los expliquen. Es decir, el concepto de oxidación, de lo que vimos hoy de óxidos, lo expliquen. ¿Listo, chicos? Entonces, bye bye. Profe, entonces mi meme sale o no. Pues apenas lo estoy descargando. Entonces, dame un momento, lo descargo y te cuento. Profe, o sea que hay que hacer el meme y explicarlo. Sí, señorita, sí. Lo haces y lo explicas. Entonces, ¿cómo lo explico? Pues dices qué concepto es, cómo digamos, qué información nos da ese meme. Entonces, si una persona ve el meme, va a decir, bueno, estamos hablando de los óxidos, ¿qué estamos hablando de los óxidos? Y ya. Bueno, creo que me descargó el meme. Espero que este sea el meme. Creo que es L, si no estoy mal. Entonces, si utilizan el mismo meme, no les pongo la misma nota, ya saben. A medida de conforme me lo vayan entregando, yo voy revisando. Otra cosa, por favor, evitar la copia. Y espero que les haya ido bien en sus nivelaciones. De ustedes no recibí casi nivelaciones. Creo que porque la mayoría pasaron. Por eso, profe. Porque no perdimos Pero no mucho. se confíen. Tercer Sí, periodo. señora, obviamente, lógicamente. Confían. Solo que hay complicaciones, pueden haber complicaciones. Sí, ese lunes festivo fue una complicación muy seria. No, profe, pero es que... Problemas que nunca faltan, profe. No, claro. Listo, chicos. Entonces, Juan, espérate, trato de abrir el meme a ver si me deja abrirlo, porque no.
Hasta luego, profe. Ah, listo, hasta luego. Entonces, bueno, ahí tienes a Kira. Bueno, la idea es que lo enfoques directamente a uso de óxidos. Entonces, ¿cómo podrías mejorar el meme? Entonces, no títulos universitarios, sino, por ejemplo, podrías poner que Kira es, no sé, el oxígeno y, ay, se me olvidó el nombre de esta china, hace parte de un metal o de un no metal y explicas nomenclatura en relación a eso. Pero podrías utilizar la imagen para hacer un buen meme. ¿Listo? Ajá, ahora nadie Bueno, sospechará profe. que no sé nomenclatura, pero está bueno. Listo. Un placer, chicos, que me les vaya muy bien. Luego, profe. Chao.